Shalom a todos, Hag Sameach, Bezrat Hashem. Estamos ya próximos a recibir la fiesta de Hanukkah y quería hablar un poquito de la pregunta del Bet Yosef, la famosa pregunta del Bet Yosef sobre la festividad de Hanukkah. ¿Sí? La Gemara dice en Shabbat, en Daf Jafal Famud Bet, que cuál fue el milagro de Hanukkah, que cuando entraron los griegos al Bet HaMikdash impurificaron todos los aceites, pero cuando los Hashmonaim recuperaron el Bet HaMikdash y encontraron que había un paj, una botellita, digamos, de aceite que estaba puro con el sello del Kohen Gadol, y en esta botella había solamente aceite suficiente para que durara la menorá encendida un día. Sin embargo, pasó un milagro y duró 8 días. Y por eso se hace Hanukkah los 8 días. Pregunta el Bet Yosef, si es así, el milagro no fueron 8 días, fueron 7 días. ¿Por qué? Porque si decimos que había aceite para un día, quiere decir que el primer día que pusieron aceite en la menorá no fue un milagro, porque había aceite suficiente para ese primer día. El milagro fueron los otros 7 días que duró prendida la menorá. Esos 7 días sí fueron milagros, pero el primer día no fue un milagro. Entonces, ¿por qué hacemos Hanukkah 8 días y no 7 días, que fueron los días del milagro? Esa es la pregunta del Bet Yosef, que no es pregunta del Bet Yosef en sí, es una pregunta que ya se toca de mucho antes de la época del Bet Yosef, pero no era tan conocida, ¿sí? Como hasta que llegó el Bet Yosef, que su libro fue más conocido, entonces así se le llama a esta pregunta, la pregunta del Bet Yosef, a pesar de que no fue él quien la inventó. De todas formas, está muy buena la pregunta. Entonces, ¿por qué celebramos Hanukkah 8 días y no 7? Entonces, sobre esta pregunta hay que saber que hay muchísimas respuestas. Hay libros completos que se dedican solo a traerme respuestas para esta pregunta. ¿Sí? Sin exagerarle, hay más de mil respuestas sobre esta pregunta. Entonces vamos a tratar de decir unas poquitas, no 1000, pero unas poquitas. Entonces el Bet Yosef trae él mismo 3 respuestas a esta pregunta. Primera respuesta, dice el Bet Yosef, es que cuando pusieron el aceite en la menorá el primer día, si bien tenían aceite suficiente para ese primer día, no pusieron todo el aceite en la menorá, sino que racionaron las cantidades en chiquitas cantidades, en 8, para de esa forma cada día poner 1/8 de la cantidad de aceite que habían encontrado. Entonces sale que también el primer día hubo un milagro. ¿Por qué? Porque no es que pusieron todo el aceite el primer día en la menorá, sino que habían puesto 1/8 de esa cantidad de aceite que encontraron, y aún así duró prendida todo el día. Entonces sale que también el primer día hubo un milagro. Hay quien le quiere preguntar a esta respuesta y dice, no entiendo. Por alajá se sabe que una persona que cuando se va a poner el aceite en la menorá, se tiene que poner la cantidad de aceite suficiente para que dure un día. No puedes poner una poquita cantidad de aceite. Entonces no puede ser esta respuesta, no puede ser correcta. Entonces Tosfot Rosh defiende esta respuesta y dice, no, claro que puede ser, porque esta halajá aplica solamente cuando hay aceite. Entonces cuando hay aceite, no puedes poner un poquito de aceite, poner la cantidad correcta. Pero en un caso en que no hay aceite, como fue el caso acá, cuando entraron los Hashmonaim al Bet HaMikdash, en un caso así, claro que se puede racionar el aceite y poner cada día un poquito. Entonces, esa es la primera respuesta del Bet Yosef. Segunda respuesta del Bet Yosef dice, no, pasa que cada día cuando ponían aceite en la menorá, todavía se fijaban que el paj, el jarrito, la botellita de aceite quedaba llena. Entonces sale que todos los días hubo milagro. Tercera respuesta del Bet Yosef dice, no, cuando ponían aceite en la menorá, pusieron todo el aceite, se acabó de la botella el aceite, todo, pero al día siguiente cuando regresaron vieron que el aceite no se había consumido, el aceite que habían puesto en la menorá. Por ende, los 8 días hubo un milagro, también el primer día fue un milagro. Hay quien le pregunta a estas respuestas y dice, no, pero según estas 2 respuestas, si bien es cierto que hubo milagro el primer día, sale que el último día no hubo milagro. ¿Por qué? Porque si decís, por ejemplo, que la botellita cada día la ponías y quedaba llena, pero ¿qué pasó el último día, el octavo? La pusiste y ya no quedó llena, entonces el último día no hubo milagro. Hay quien les hace esa pregunta a esas 2 respuestas,
Pero bueno, no me voy a meter en eso. Top. Ya dijimos 3 respuestas del Bet Yosef. Hoy vamos a ver otras respuestas de Jajamim más contemporáneos. Primero vamos a ver la del Rav Mordejai Eliyahu, ¿sí? Rav Mordejai Eliyahu dice lo siguiente: ¿qué pasa si hubiéramos festejado nada más 7 días de Hanukkah? Habría sido un problema. ¿Por qué? Porque cuando la gente, Am Israel, estuviera preparando las Hanukkot para encender las velas de Hanukkah, tendrían que hacer una Hanukkah no de 8 brazos como se hace hoy en día, bueno, de 9 brazos, sino una de 7. ¿Y qué pasa? Si haces una Hanukkah de 7, estás haciendo algo como una imitación de la menorá que había en el Bet HaMikdash, que también tenía 7 brazos. Y eso está prohibido de hacer según la halajá. Sí, ya que incluso se aprende de la Gemara en Menachot, que incluso cuando no está disponible la menorá de oro, la original, cualquier menorá, aunque sea sencilla y no traiga todos los detallitos que tiene que tener y todo eso, cualquier menorá de 7 brazos va a ser kasher. Entonces sale que si hoy una persona hace una menorá de 7 bracitos, está haciendo algo que es kasher para el Bet HaMikdash, pero ahorita está prohibido hacer eso. Entonces sale que la persona caería en un problema. Por eso vinieron Jajamim y decretaron 8 días, para que la gente cuando haga la Hanukkot las haga de 8 brazos y no de 7, y así no caemos en un problema halágico. Así quiere decir el Rav Mordejai Eliyahu. El Meiri, sí, esto ya es de los Rishonim, el Meiri trae otra respuesta. Él dice no. En realidad, el Bet Yosef tiene razón y el milagro solo fue 7 días. Entonces la fiesta de Hanukkah debería ser 7 días. ¿Por qué hacemos 8 días? ¿Por qué hacemos un día más? Porque este día además no es por el milagro del aceite. Viene a recordar otro milagro. ¿Cuál milagro? El Meiri dice 2 opciones. O viene a recordar el milagro de la guerra, que en sí es un gran milagro, que un poquito grupo de gente que eran los Hashmonaim le ganaron a un imperio que eran los griegos. Eso es un gran milagro, digno de que le hagamos una fiesta y que le agreguemos un día más a la fiesta por este milagro. Entonces, debido a este milagro que se hacen 8 días, 7 días por el milagro del aceite y un día más por el milagro de la guerra. O otra posibilidad, dice Meiri, y esta es la que personalmente a mí más me convence, de las que él dice por lo menos, que también el primer día hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? No en sí el hecho de que el aceite del primer día duró encendido, porque dijimos, había cantidad suficiente de aceite para el primer día. El milagro es el hecho mismo de que encontraron aceite puro. El hecho mismo de que cuando los griegos entraron al Bet HaMikdash y impurificaron todos los aceites, hubo una botellita de aceite que no la vieron y que quedó puro. Y que vinieron los judíos y cuando entraron al Bet HaMikdash encontraron este aceite puro. Eso es un milagro. El hecho de haber encontrado aceite puro, eso ya es un milagro digno de hacer una fiesta por él, y por eso se hacen 8 días de Hanukkah. Así quiere decir el Meiri. Esa es la tercera respuesta. Cuarta respuesta. Vamos a ver. Cuarta respuesta dice no. ¿Por qué se hacen 8 días de Hanukkah? Porque una de las cosas que más los griegos querían prohibirle al pueblo de Israel era el hacer Brit Milá, hacer circuncisión. Y la circuncisión se hace a los 8 días. Por ende, en recuerdo a los 8 días del Brit Milá, hacemos 8 días de Hanukkah. Es una respuesta que me parece a mí personalmente un poco forzada, pero bueno, ahí es una más de las respuestas que existen. Quinta respuesta. Esta respuesta la dice Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov. ¿Sí? Él tiene un libro que se llama Kedushat Levi. Él ahí trae un mashal, trae una parábola, una metáfora. Él dice, ¿qué pasa si una persona importante te da un regalo? Digamos, el presidente de la república te da un regalo. Esta persona que recibió el regalo tiene que estar contento por 2 cosas. La primera, porque recibió un regalo. El hecho mismo de recibir un regalo es una alegría. Pero la segunda alegría, y es más grande todavía que el hecho de recibir un regalo, es
que recibió un regalo de una persona tan importante como lo es el presidente. Entonces acá tiene dos alegrías, el regalo mismo y de quién lo recibió, que lo recibió de una persona importante. Ahora, la persona tiene que agradecer por ambas cosas, no solo por el regalo, sino también por el hecho de quién lo recibió. Pero este agradecimiento de decir, wow, lo recibí del presidente, es un agradecimiento más importante que el agradecimiento por el regalo mismo. Por ende, es apropiado que no se agradezca las dos cosas con un solo gracias, sino que se haga un agradecimiento especial por cada cosa. Según esto, dice Rabbi Levi Yitzhak Miverdichov, también en Hanukkah. En Hanukkah, es cierto, el milagro fueron 7 días, es cierto. Así dice Rabbi Levi Yitzhak Miverdichov, es cierto, el milagro fueron 7 días. Entonces hacemos una fiesta por el milagro en sí que recibimos, por el regalo que recibimos de Hashem. Pero agregamos otro día de fiesta para agradecer no por el milagro, sino por el hecho de quién recibimos el milagro. Al ser que recibimos el milagro de Hashem, eso es un motivo más para estar alegres y agregar un día de fiesta. Por eso es que se hacen 8 días, 7 días por el regalo que recibimos de Hashem, el milagro del aceite, y un día más por el hecho de haber recibido un regalo de Hashem. Así quiere decir este rabino. Sexta respuesta, creo, no sé, estoy medio perdido. Sexta respuesta es la del Saba Mikelem. El Saba Mikelem dice que el milagro, ¿cómo decirlo? Él quiere decir lo siguiente. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es la voluntad de Hashem. ¿Por qué vemos que las cosas pasan? ¿Por qué al yo plantar una semilla nace un árbol? Porque Hashem así lo quiere, es la voluntad de Hashem. La naturaleza es la voluntad de Hashem. Un milagro también es la voluntad de Hashem. La diferencia entre las dos cosas es que la naturaleza es la voluntad de Hashem escondida, disfrazada de naturaleza, de algo normal, y el milagro es la voluntad de Hashem de forma revelada, diciéndote, mira, Hashem, esto quiero, y cambia las cosas, y se nota más la voluntad de Hashem, al romper él la naturaleza. Pero al final de cuentas, no hay diferencia entre la naturaleza y el milagro, porque ambas cosas son voluntad de Hashem. Nada más que una es voluntad escondida y otra es voluntad de Hashem revelada. Y eso es lo que te viene a decir acá la fiesta de Hanukkah. El primer día puedes decir, no es milagro. ¿Por qué? Porque ya había cantidad de aceite suficiente para el primer día. Entonces no es milagro, es natural. Pero dice el Saba Mikelem, también la naturaleza es un milagro. También el hecho de que ese día el aceite haya prendido es un milagro. Por ende, obviamente que los 8 días fue milagro de Hanukkah y por ende hacemos 8 días de festividad. Así quiere decir el Saba Mikelem. Y es fe. Otra respuesta, ya no sé qué respuesta voy, es que no hay pregunta, ¿sí? Porque el Sheiltut, uno de los Rishonim, él tiene una versión diferente a la versión de la Gemara que tenemos nosotros. Nuestra versión dice que los Hashmonaim encontraron una botella de aceite que tenía solo para un día, que tenía la cantidad de aceite suficiente para un día. Esa es la versión de la Gemara que tenemos nosotros. El Sheiltut tiene otra versión de la Gemara que dice que no, que encontraron una botella de aceite que no tenía ni siquiera para un solo día de que durara encendida la menorá. Entonces, según el Sheiltut, Bijlal no hay pregunta, porque incluso el primer día no había cantidad de aceite suficiente para encender la menorá, y por ende también ese día hubo milagro. Esa es otra respuesta. Otra respuesta más, y esta respuesta es más simpaticona, ¿sí? No busca ser una respuesta seria, a mi parecer. Y es lo siguiente. Si nos fijamos, las letras de la palabra Hanukkah son acrónimo de lo siguiente, ¿sí? Acá no sé cómo vaya a salir en la grabación, si vaya a salir al revés. Acá dice Hanukkah es Het, Nerot, Ve'alajá, Kevetilel. ¿Sí? Si hacemos el acrónimo de cada cosa significa 8 velas y la alajá es como Betilel. ¿Qué quiere decir? Ese es el acrónimo de la palabra Hanukkah. ¿Qué quiere decir? En la Gemara de Masejet Shabbat hay una mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre cómo encender las velas de Hanukkah. Según Bet Shammai, el primer día se tienen que encender 8 velas
y cada día ir disminuyendo una vela. El segundo día 7, el tercer día 6, el cuarto día me confundí, 8, 7, 6, 5, 4, así, tiene que ir disminuyendo. Según Bet Hillel, no, al revés, y es como hacemos nosotros, ¿no? Según Bet Hillel, cada día hay que ir aumentando las velas. El primer día una vela, el segundo día 2 velas, el tercer día 3, el cuarto 4, etcétera, etcétera. Entonces, según esta respuesta dicen, si nosotros celebráramos Hanukkah nada más 7 días y no 8, ¿qué pasaría? La gente no sabría si la halajá es como Bet Hillel o como Bet Shammai. ¿Por qué? Porque el cuarto día la gente vería ¿cuántas velas encendidas? 4. Entonces la persona diría, ¿por qué hay 4 velas encendidas el cuarto día de Hanukkah? O porque la halajá es como Bet Hillel, y por ende cada día se fue aumentando 1, 2, 3, 4, y por eso hay 4 velas. O la halajá es como Bet Shammai. ¿Y qué pasó ahorita? Disminuimos, porque si ya son 7 días de Hanukkah, teóricamente, si fueran 7 días de Hanukkah, y ahora es el cuarto día, quiere decir que ¿cuántos días pasaron ya? Ya pasaron 3 días. Entonces, según Bet Shammai, ya tendrías que a las 8 haberle disminuido 3 velas. Entonces, según Bet Shammai, ¿cuántas velas deberías encender el cuarto día? También 4 velas. Entonces la gente diría, ¿por qué hay 4 velas? Porque la halajá es como Bet Hillel o como Bet Shammai. Y la gente no sabría qué hacer, no sabría cómo es la halajá. Por ende, Jajamim dijeron, no, vamos a agregar un día más, vamos a hacer 8 días de Hanukkah, para que así la gente sepa bien que la halajá es como Bet Hillel y no como Bet Shammai. Así quiere decir esta respuesta, es una respuesta más simpática, si no es tan seria, pero igualmente me pareció interesante. Entonces, Bezrat Hashem, que pasemos una bonita fiesta, que tengan todos un Hag Sameach.